Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenido. Bienvenido Gonzalo, bienvenidos amigos que nos siguen semana a semana por la señal de Somos Salta. Así es, bueno, estamos listos para arrancar un nuevo programa. Bueno, ya pasó el milagro, ¿no? Así sí. Cuenta regresiva para fin de año. Pasa el milagro y ya estamos festejando la Nochebuena, la Navidad, ¿no? Ya está terminada la lugar. Lo que no pasó hasta ahora, no, ya está. Déjelo para el año que viene. No, pero sentencias que tienen que salir, digamos, algunos juicios que están... Vamos a ver. Así bueno, para hablar justamente del tema de la justicia, ¿no? Hemos armado una mesa especial. Efectivamente, bueno, a raíz de sucesos, de hechos realmente que han conmocionado al país, legítima defensa, justicia por mano propia, digamos, es la discusión que se ha desatado a raíz, bueno, del caso del médico que mató a quien intentó robarle, y el caso del carnicero de Zárate, ¿verdad? Que atropelló y mató también a un ladrón que había intentado robar su carnicería. Así que bueno, para hablar de este tema, tanto de legítima defensa como de la justicia por mano propia también, ¿no es cierto?, que nos está hablando en estos momentos, hemos armado una mesa especial con 3 abogados de distintos foros, con distintas orientaciones, pero con distintos roles, ¿no? Distintos roles. Un juez, un defensor oficial y un abogado, ¿no? del foro. Así es. Así que bueno, interesante, eso va a ser en los próximos minutos. ¿Qué más tenemos? También te comento, Gonzalo, que hemos entrevistado durante la semana pasada al doctor Carlos Antonio Romano, que es especialista en derecho de familia, fue mucho tiempo juez en la provincia de Buenos Aires y estuvo esta semana en Salta presentando una diplomatura que se está realizando en el Colegio de Abogados respecto a esta nueva institución que se instala a partir del Código Civil y Comercial de la Nación, que es el abogado del niño. Así es, una figura interesante, ¿no? Es decir, el abogado que representa específicamente al niño en un proceso en donde, digamos, está involucrado un menor, como puede ser un juicio de alimentos, un divorcio, una tenencia, para dar algún ejemplo, ¿no? Tal cual, porque lo que sucede, bueno, ya a partir del derecho internacional, a partir de las convenciones internacionales, la Convención del Niño, se ha hablado de este rol en materia judicial, de darle importancia a la opinión y a los intereses del menor. Porque en los procesos anteriores del Código Civil Comercial, digamos, esa representación la ejercía el asesor de menores incapaces. Así es. Pero ahora va a tener un rol más preponderante el niño, porque no solamente se refuerza su derecho a ser oído en los procesos, sino también, digamos, la posibilidad de tener un representante legal, el propio niño, ¿no? Y esto es muy importante también, entender que no es una figura que viene a desautorizar a los padres, ¿no es cierto? Claro, al padre o a la madre, sino justamente al revés, a integrar lo que sería el interés del menor a las posturas que tienen los padres en cuanto a determinados temas, como bien decías, por ejemplo, los alimentos. Que el interés superior del niño es lo que debe tenerse en mira, digamos, al momento de resolver casos de familia, ¿no? Es muy recomendable, realmente. El doctor Romano es un abogado que tiene una fuerte vocación por esta institución, y bueno, también recomienda a aquellos abogados que nos estén viendo, si tienen una vocación realmente para desempeñarse como abogado de niños. Yo me preguntaba, ¿y quién paga los honorarios del abogado? El niño, digamos, rompe el chanchito y le paga de su favor. ¿Cómo es el tema, digamos? Por ahora lo paga el Estado, así que bueno, también es importante, como bien decías, tener en cuenta esto, ¿no? Claro. Que es el Estado que tiene que asegurar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos. Bueno, vamos a escuchar con atención entonces la entrevista que hiciste, Roque. Tenemos el espacio del artista, Roque, también. Acá tenemos un cardón a nuestras espaldas. Tenemos un cardón, pero antes déjame agradecerle a Santiago Durán, quien nos está acompañando con su obra Rostros, que representaba toda Latinoamérica en conmemoración de los 200 años de la Declaración de Independencia de la República Argentina. Una linda obra, muy expresiva, muy colorida, muy fuerte en colores. La verdad que ha sido un placer que nos haya acompañado Santiago con su arte, ¿no? Pero hoy, bueno, seguimos también representando a Latinoamérica, nuestro paisaje característico, especialmente en Salta, a Federico Wagner, ¿no es así? Así es, Federico Wagner está actualmente en estos días, si uno viene a la sede del colegio, en Ciudad Judicial, va a ver esculturas. Bueno, en este caso tenemos un cardón, hay unas flores, había una bailarina. Realmente muy lindo. Floreros también. Muy creativo, Federico. Y bueno, Federico va a estar el próximo martes acá en el programa hablando de su obra y demás. Dio la promesa de estar el próximo viernes acá en el programa. Y durante el programa nos va a acompañar el cardón acá, vigilante solitario de nuestros montes, de nuestras montañas. Está poeta, muy bien. Así me gusta. Sí. Así que le hacemos extensión, invitación a todos los artistas de Salta para que sigan participando en lo que queda del año de nuestro ciclo. Mes a mes vamos mostrando las obras, como vieron, cuadros y también obras plásticas. Pueden participar también en esta pequeña rincón. Así, Sergio ahora hace, digamos, el primer plano del cardón porque vale la pena hacerlo. Y bueno, y acá tenemos una reseña, ¿no? Sí, nos dice Federico, una breve reseña. Dice: Federico fue mi primer trabajo con este tipo de material. Lo veía tan simple y solitario en el paisaje
que sin pensarlo decidí hacerlo. Luego se tornó un desafío forjar su cuerpo, sus espinas y sus flores. Cada uno de mis trabajos son 100% artesanales y a mano. Por ahí están el detalle de las espinas, de las flores. Ponemos abajo en la dirección también para que quieran ver y contactarse con Federico. ¿Cómo no? Porque hace buenas obras también por encargo. Así que bueno, este es el espacio del artista del mes. Y bueno, antes de la primera pausa, Gonzalo, te invito a que veamos la placa del consultorio gratuito del Colegio de Abogados. Ya sabe, si usted tiene una duda, ¿qué tiene que hacer, Gonzalo? Y consultar a un abogado, ¿no? Vamos a la placa y volvemos con más Cuarto Intermedio. No se vaya, quédese por la señal de Somos Amigos. Seguimos en Cuarto Intermedio y bueno, con lo prometido en el primer bloque vamos a entrevistar al doctor Carlos Antonio Romano, quien ha sido durante muchos años juez en materia laboral, también juez en familia, y al respecto está dictando una diplomatura, va a comenzar a dictar una diplomatura junto con el Colegio de Abogados referida al abogado del niño. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, Roque, buenas tardes. Bueno, Carlos, ¿no? Perdón que te tutee. Contanos un poquito en qué va a consistir esta diplomatura del abogado del niño. Muy interesante la pregunta. Como es una figura reciente de la vanguardia, primero hay que explicarla, primero hay que desarrollarla. Y bueno, lo que tenemos hoy es un comienzo de desarrollo, en principio, dentro del marco de un cambio filosófico que hay en el derecho, que tenemos que hacer hincapié. Si no, no se entiende la figura, si no entendés el cambio. Vos sabés que hay diversos paradigmas que ha traído la humanidad en los últimos años y que parecen una buena expresión de Marte o de Venus, pero que en la realidad concreta no logran desarrollarse o por falta de recursos o porque no se entiende. Si encima agregamos una figura sin querer explicar esto que está pasando, el abogado no va a entender el fenómeno práctico del por qué y el para qué. Y puede ser otro adulto más que complique la vida en una estructura adultocéntrica con gestión política adultocéntrica, y justamente estamos trabajando para el tema niñez, o sea que va a ser explicarlo y después dotarlo, darle herramientas. En esto va mucho mi faz práctica y la de los docentes que nos van a acompañar para saber cómo manejarse en un expediente de familia, en un expediente internacional, para saber cómo actuar en una violencia. Siempre es esa mirada, el niño. ¿El abogado del niño es una figura que aparece con el nuevo Código Civil y Comercial o ya venía, ¿no es cierto?, en nuestra legislación, tanto provinciales como nacionales, o inclusive ya lo venía solicitando nuestra normativa internacional, las convenciones internacionales sobre el derecho del niño? Claro. En nuestro país las leyes entran a regir a partir de los 8 días. Más, tenés que darle unos 34 meses de discusión para ver qué quiso decir el legislador, más 4 años para ver si estamos o no de acuerdo con la ley. Es el único país donde se opina sobre la ley después de que se legisló. Eso nos trae la verdad que una anomalía, una gran anomia social. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos una gran hipernomia, que es un efecto innecesario de proclamación de leyes, porque después de cada ley tenemos que salir a ajustar lo que quisimos decir y para que verdaderamente se cumpla, y hacer chachá en la cola para que se cumpla. Es un efecto muy ridículo del derecho, no tiene nada que ver con lo que nos enseñaron. Te diría que el abogado del niño nació con el derecho romano, y que ya en aquellos tiempos Séneca hablaba de un esquema de abogado servicio, abogado para el pueblo, abogado patrocinio, y un Estado que cobijaba a ese abogado, que no lo metía dentro de una oficina burocrática, sino que iba por la calle y ofrecía su servicio de bien comunitario. La primera expresión, te diría, de este tipo de abogado que queremos morigerar, tiene que ver con esto, y por supuesto, sabés que la convención es del año 89, sabés que en el año 94 la convención tiene carácter supralegal. A partir del año 94 ya tendríamos que tener abogados de niños en todo el país. Como no se entendió, hubo que hacer una ley también nacional para poder sustentar los parámetros o estándares internacionales de la Convención sobre los Derechos del Niño con
legislaciones, una nacional, que es la 26.061, y otra es la local. Las autonomías provinciales, la mayoría han dado leyes provinciales locales. Tengo mis dudas todavía con el ensayo de Salta, que miran hacia lo nacional. Y la ley nacional en el año 2006 ya habla en los artículos 24 y 27 del abogado del niño. O sea que cualquier niño que pide un abogado hoy día en estrados judiciales pide con derecho. Y se va a tener que amparar y va a tener que denunciar si no le dan ese derecho. Bueno, y esta figura, el papel que cumpliría en sí el abogado, muchas veces, desde la ignorancia, muchas veces se teme que sea un abogado que atente contra la unidad de la familia, que va a buscar dividir, ¿no es cierto?, en pos de un interés del niño, en contra del interés familiar, ¿no es cierto? Hay ciertos miedos que, bueno, muchas veces salen y nacen de la ignorancia. Sí, es casualmente lo contrario. El tema es justamente que nos preocupa mucho la formación, porque es un mensajero de paz y unidad. La familia está desunida. Los adultos cometemos la hipocresía de no poder sostener nuestro fracaso frente a nuestros niños. Y intentamos reemplazarlos y anularlos porque nos da vergüenza el tipo de sociedad que conseguimos y el modelo familiar que queremos llevar adelante, que no es un modelo familiar, es un modelo de dispersión adolescente e inmaduro. Entonces, a partir de allí, que alguien te ayude a reconstruir escuchando al enano es muy importante. Yo en cada familia tomaría a los enanos, les diría que expliquen qué pasa con sus padres, les diría que comenten qué ven de sus padres, y eso ayudaría mucho a sus padres. Ahora, si estás pensando que es un abogado distinto al que pone papá y mamá, sí. Porque papá y mamá, cuando están en conflicto, ponen a He-Man y a la Mujer Maravilla para que se hagan bolsa sin ver que el principal y primer destruido es su propio hijo. Entonces tiene que ser un abogado que desde el cuidado y la escucha del chico, no desde lo que él le parezca, porque para eso tenemos un asesor de menores. Un asesor de menores, por el Estado, tiene un mandato constitucional de decir lo que el Estado piensa con respecto a cada circunstancia. Acá no es la voz del chico. A mí me ha ayudado a resolver un montón de situaciones en juzgado escuchando al pibe. Si los adultos están hablando pavadas, es decir, hay un problema que va por debajo de la mesa y te meten un escrito diciendo cosas que no son las que realmente están pasando. Y los abogados a veces ayudan a eso. ¿Y cuál debe ser el perfil que debe tener aquellos profesionales que se quieran postular para ser abogados del niño? ¿Usted tiene que tener algún perfil en particular? Profundamente revolucionario. ¿Qué es revolucionario? Estoy frente a un cambio de era. Estoy frente a un cambio en donde el derecho tiene que remozar la era. Estoy frente a una convicción de derecho que debe conducir a la sociedad, ¿te acordás? Dijere, del derecho romano. Estoy analizando que tengo un derecho sentado en el asiento atrás del automóvil, que no te lleva a ninguna parte. Entonces, de esa característica, evidentemente de vanguardia y revolucionario. Ahora, si haces una revolución en paz y en concordia, no cambias nada. Haces más de lo mismo. Por eso es que el planteamiento es cómo complemento a un Estado que nos estupidiza y nos anula, porque es vacío, mediocre, o a una construcción política y comunitaria que no reconoce su desencuentro, cómo logro que alguien esté instrumentado para ensayar puentes en la comunidad. Y en el Poder Judicial, ¿cuál es la participación que los jueces tienen que darle a este abogado? No están más que obligados a que exista abogado del niño en aquellos conflictos de intereses que sí se lo requieren, es decir, para cuando tiene importancia la circunstancia del niño, más allá de la conflictiva que puedan tener los padres o la familia. En mi caso yo lo he extendido a varios y le he dado características de parte y demás, y ha sido muy útil. A ver, un adulto que venga a complementar a otros adultos, que diga, mirá, yo escuché al pibe y está planteando esto. Si tengo otro adulto que es Robin Hood o Santa Juana de Arco en el expediente, iba a ser, como se diría con la mejor expresión y la mejor entendida, otro hinchapelota más en el proceso. Bueno, no queremos más. No queremos más. Bueno, y finalmente, ¿qué rango etario abarcaría el abogado del niño? Franja etaria. Esa es una expresión muy jurídica, antidiluviana.
no hay edad biológica, debemos dejar de analizar tanto la imputabilidad como la mayoría de edad. Bueno, en realidad es un capricho político, esto de que para los 16 pueden votar, para los 18, o necesitan para determinados actos civiles los 18. Hay una conciencia de discernimiento que lo tiene el juez, que se puede dar en juicio, con ayuda interdisciplinaria. Y bueno, como siempre digo, hay chicos de 13 que tienen las cosas muy claras y chicos de 44 que no saben cómo manejar una familia. Entonces, esto de la franja etaria es antidiluviano, un concepto que queremos cambiar. Perfecto. ¿Me entendés? Sí. Y lo otro, no ver tanto el problema de la capacidad progresiva del chico, sino ver si hay capacidad en el abogado para escuchar al chico. Me interesa más eso que lo primero. Y vamos a preparar así. Y el rol del abogado es el profesional abogado, no va a trabajar, no se trabaja interdisciplinariamente con otros profesionales en la misma defensa del niño. Mirá, tiene que tener una aplicación y facilitación por parte del juzgado en cuanto a conocimientos de informes, de la misma manera que lo tiene el asesor de incapaces. Y puede tener su propio equipo interdisciplinario en ayuda, en familia y niñez. Vos sabés que esto es muy contundente. Lo que pasa es que hay que ver lo que estamos charlando mucho en Buenos Aires, el tema de la intervención, en qué casos, la admisibilidad y quién paga el honorario del abogado. Bueno, entonces para ir terminando este temita respecto a la diplomatura, ¿qué fechas van a hacer? ¿Van a abarcar esta diplomatura aquellos interesados que quieran inscribirse, acercarse al Colegio de Abogados? ¿Y de qué mes va a ser? Perfecto. El próximo 21 y 22 va ya el segundo módulo, y después pasamos a octubre, 3 módulos más, noviembre, y termina el 8 de diciembre, por ahí más o menos. Perfecto. Bueno, agradecerles muchísimo, pero también antes de despedirlos queremos conversar respecto, el doctor Romano también es director general de la Red de Justicia Internacional. Cuéntenos un poquito de esta red, de qué consiste, hace cuánto tiempo que está. El tema es lograr que esta imagen, esta figura del abogado del niño sea un abogado sin fronteras, y sea una construcción de red que con sus localismos, acá en Tusalta la doctora Lorena Daza tiene la dirección local, y el doctor Diego Mendilarazu tiene lo que es la coordinación. Queremos que cada lugar empodere su propia proyección detrás de esta idea. Pero es internacional porque también tengo contactos internacionales, y la verdad que la problemática niñez es igual, tiene la misma vulnerabilidad y el mismo desplazamiento. Vos sabés que los niveles internacionales hoy están para resolver problemas patrimoniales y después derechos humanos. Naciones Unidas, construcción corporativa de 4 o 5 naciones, está para resolver contiendas institucionales, patrimoniales, o con intereses mineros y petroleros, y no derechos humanos. Nosotros queremos congregar alrededor de la red abogados que sepan ir a pelear esta circunstancia del niño para que no aparezca nunca más un niño muerto en las playas del Mediterráneo, por ejemplo. ¿Sabés que hace un año que murió Aylan Kurdi? Qué bárbaro, ¿no? Y por ahí ni te acordás del nombre de Aylan Kurdi. No. Pero bueno, acá en Salta también muchos muertes de niños por desnutrición. Mandame un grupo de abogados a Embarcación o Tartagal y no lo van a tener más. Es más importante moverse desde el reclamo, pero no desde el reclamo tendencioso, a lo que iba, digamos, que ayuda, que coordina. Las noticias que hablamos detrás de cámara, las noticias muchas veces nos llegan cuando son noticias por medios nacionales o internacionales, muchas veces noticias locales, ¿no es cierto? Hablamos que sucede día a día, muchas veces las ignoramos, las pasamos de largo, ¿no? A los salteños les pasa lo mismo que a los del conurbano, pero yo ahora en cámara no tengo ningún problema. Las noticias son las que se eligen en capital, en el centrismo de Buenos Aires, y convendría empezar a dar noticias e información desde los regionalismos, y por eso instalamos sedes regionales de red. Nosotros creemos que ningún chico puede morir de desnutrición, y para eso puede haber un abogado que sepa plantear un amparo o sepa reclamar a la entidad respectiva qué parte del presupuesto para que ese chico no... Ahora, si eso lo querés hacer desde una unidad burocrática, creas más burocracia. Yo quiero el abogado afuera,
que no gaste luz, que no esté dentro de una estructura burocrática administrativa, que no tengan que sobarle las medias a nadie y que realmente pueda plantear el derecho de su empoderado, que es el chico. Perfecto. Bueno, doctor Romano, muchísimas gracias. Gracias a usted. Vamos a estar siguiéndolo durante los meses hasta diciembre, que va a durar la diplomatura, y vamos a volver a entrevistarlo, así que le agradecemos muchísimo por el tiempo, a la doctora Daza por el lugar, también excelente estudio que nos brindó, y al doctor Alonso por el contacto, así que muchísimas gracias. Bueno, muy amable. Gracias. Vamos a una pausa, Gonzalo, ya vamos con más corte intermedio, y quédese por la señal de Somos Salta. ¿Qué opinas de esta imagen? Eso está mal, porque no sé para qué están peleando, si eso mismo lo podrían resolver hablando. Lo separaría. Hay que limpiar. Cuando estás contaminando igual te contaminas a ti mismo. Y eso no se hace. Los hombres no le deben pegar a las mujeres ni las mujeres a los hombres. No, perdonarse. Porque la mujer se respeta. El hombre y la mujer tienen los mismos derechos. Aunque sean todos completamente distintos, lo pueden pasar bien porque todos son personas. Somos humanos, somos todos iguales. Porque no creo que una raza o una etnia o creencias como religiosas o algo así debería separar a las personas. Todos tenemos, yo creo que los mismos derechos a compartir con los demás. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Los derechos económicos, sociales y culturales garantizan que todas las personas vivan con dignidad, acceder a una educación de calidad sin discriminación ni exclusión, a trabajar por una remuneración justa y en condiciones adecuadas de seguridad, a vivir y desarrollarse en un ambiente libre de contaminación, a tener una vivienda digna y atención oportuna de salud. Hacer valer y difundir los derechos humanos está en tus manos. Te llamo si lo encuentro. Chao. Gracias por liberarme de mi prisión, ama. Como obsequio, debo ofrecerte 3 deseos. Quiero saber cuál es el presupuesto de vestuario de la presidenta, cuáles son las actas del comité de ministros por el caso de Hidroaicén y cuánto se gastan en elementos componentes de bombas lacrimógenas en un año. No necesitas un genio para obtener información pública, porque no es un deseo, es un derecho ciudadano. Pregunta lo que quieras, empodérate. Quiero un cuadro del zorro pintado por Picasso y también quiero un departamento en el centro que no se vea tan nuevo y que en el baño hay una piscina enorme. Son solamente 3 deseos, no más. Quiero un arcoíris y también quiero viajar a Atacama y también quiero ir a Isla de Pascua y también quiero ir a un elefante. Seguimos en cuarto intermedio, Roque. Bueno, acá estamos listos para empezar el tema central del programa. Así es, Gonzalo. Sí. Bueno, un tema que, como bien decías al principio del programa, fue noticia durante 2 semanas en todos los ámbitos nacionales y provinciales también, en todos los portales, en todos los noticieros, en los programas también de interés general. Efectivamente, a raíz del médico que mató al ladrón, del carnicero de Zárate, hay otro caso reciente también en estos días. Y la pregunta que nos hacemos, ¿cuándo estamos frente a la legítima defensa? ¿Cuándo frente a un caso de justicia por mano propia, digamos? ¿Qué pasa? ¿Y qué respuesta da el derecho ante estas situaciones límites, no? Así es, para eso hemos formado una mesa integral, ¿no es cierto?, con profesionales, colegas, bueno, de la rama penal, pero que distintos ámbitos, ¿no es cierto?, y también a través de su experiencia y su estudio nos van a aportar su opinión, nada más y nada menos. Está con nosotros el doctor Luciano Martini, el doctor es vocal del Tribunal de Impugnación, profesor de la Católica también. Muchas gracias, Luciano. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Está también con nosotros el doctor Nicolás Escanda. Nicolás, muchas gracias. Nicolás es, recordemos, el secretario de Defensoría del Poder Federal. Bien, Defensoría Penal. De la Defensoría Penal, así que agradecemos muchísimo la visita. Y está con nosotros el doctor José Fernando Teixeira, abogado del Foro, es también presidente del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Y además los 3 son compañeros, contábamos detrás de cámara, bueno, del doctorado que están realizando en la UBA. Así es. Así que, futuros doctorandos hoy. Que no se copien. Bueno, la pregunta, la sociedad, digamos, se ha visto conmocionada con estos casos. Y un caso que son situaciones que preocupan, digamos, porque leía estadísticas del nivel de armas que circulan en negro en Argentina, digamos. Hay mucha gente que tiene en su casa un arma, digamos, y que sufre un robo y demás.
y se puede ver envuelto en una situación de matar a una persona, digamos. Entonces, cuando estamos frente a la legítima defensa, cuando hay un exceso en la legítima defensa y cuando estamos frente a un caso de justicia por mano propia, ¿no? Todo un tema complicado para... Más allá de los casos que por razones obvias y porque no conocemos bien las circunstancias, creo que ninguno nos podemos pronunciar concretamente, sí, realmente es un tema jurídico. Sí. La legítima defensa es uno de los institutos de los justificantes con más arraigo que tiene el derecho penal. José Peco, por ejemplo, decía que tiene un rancio abolengo en su fundamentación, o sea, nadie niega la legítima defensa como justificante. Obviamente, merced a eso hay muchísima discusión en cuanto a cuándo procede y cuándo no, y sobre todo a sus condiciones. Nuestra legislación argentina también se fue modificando el proyecto Tejedor, que es bastante distinto a lo que dijo en su momento el Código del 1886, y lo que dice nuestro Código actual. O sea, ya en nuestra legislación hay distintas estructuras de este instituto. Claro. Por ahí sirve la mesa para eso, para hablar en abstracto, ¿no es cierto? Y para charlar un poquitito de lo que son los elementos de esta justificante. ¿Cuáles son, doctor, aquellos 3 elementos que tienen que darse para que se configure y hablemos de la defensa legítima? Sí, bueno, los 3 elementos típicos que, como decía el doctor, están en el código, y yo creo que el código logró como una regulación bastante buena en la legítima defensa, y la jurisprudencia incluso también ha ido afinando lo poco que había que afinar, lo ha ido afinando. Incluso el anteproyecto que estaba realizado por la comisión que presidía el doctor Zaffaroni dejó prácticamente igual el artículo sobre legítima defensa. Agregaron algunos casos de legítima defensa, se puede decir, privilegiada en contextos de violencia de género, que es algo que también hoy está bastante discutido, y bueno, la mujer que es agredida constantemente, si puede o no defender, si hay un problema con la temporalidad de la agresión. Pero los requisitos son una agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para defenderse, y falta de provocación por parte del que se defiende. ¿Y qué derecho se puede proteger ¿cuándo es legítima la defensa de qué derecho? ¿Del derecho a la vida? ¿Del derecho a la propiedad? ¿De cualquier derecho, digamos? De cualquier derecho, en principio. Bueno, la legítima defensa tiene sus orígenes en el derecho romano, donde se restringía la vida y la integridad física con un fundamento individual, derecho natural, que es lícito repeler la fuerza con la fuerza, decían los romanos, y de allí se restringía, pero en la evolución posterior ya pasa a un aspecto más social del derecho de legítima defensa, donde se entiende que quien actúa en legítima defensa lo hace bajo una permisión, bajo un permiso que le otorga el Estado para reafirmar el derecho en el caso concreto. Y así se lo entiende extendido al resto de los derechos que pueda ser titular una persona, de los bienes que pueda ser titular, siempre y cuando, por supuesto, estén dados los recaudos que establece la ley, entre los cuales está, dentro de la necesidad racional del medio empleado para repeler el ataque, la proporcionalidad. Es decir, no necesariamente vamos a defender derechos que quizá tengan un rango jerárquico inferior, atacando el superior, la vida. Por más que exista un permiso, este permiso es relativo, no es absoluto, sino que, como decía el profesor cordobés Ricardo Núñez, lo que manda en este tema son las circunstancias, de cada caso concreto. Y siempre debe estar presente la proporcionalidad, pero el permiso está dado para defender cualquier bien o derecho de la persona. Bueno, y como Gonzalo decía, bueno, que hay muchas circunstancias en las cuales muchos hogares, muchas casas donde las personas deciden armarse, ¿no es cierto? Porque hemos visto muchos casos que han sido repetidos, acciones de violencia, de robo, ¿no es cierto? Y bueno, en estas circunstancias en las cuales deciden armarse y actuar, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo medir, ¿no es cierto?, esa proporcionalidad? Primero, no es recomendable tener armas en la casa, ¿no? Pero es legal, es legal. Claro, ¿no? Si usted va a sacar el permiso, sí, por supuesto, sí. ¿Cómo? Sí, no, obviamente es una opinión. Yo tampoco soy partidario de tener armas. Yo, de hecho, creo que nunca he disparado un arma. Pero bueno, como decía el doctor, hay que ver mucho las circunstancias. Lo que está bueno por ahí aclarar es que en la legítima defensa, en principio, no hay ponderación de bienes. O sea, eso diferencia la legítima defensa del estado de necesidad. Claro. En el estado de necesidad, uno tiene que ponderar bienes, o sea, uno no puede agredir un bien de mayor valor para salvar uno de menor valor, en principio. En la legítima defensa eso no pasa. ¿Por qué? Porque estamos ante una agresión ilegítima. Claro. Entonces, el agresor, en principio, pierde la protección fuerte que te da el derecho,
Y por eso a veces, depende siempre de las circunstancias, por ejemplo, es legítimo matar para repeler un ataque contra la integridad física, por ejemplo. Claro. ¿No? Una mujer, por ejemplo, que peligra su integridad sexual, puede matar al agresor. Claro. Incluso un hombre, yo creo que si es víctima de un ataque muy desproporcionado contra su integridad física, también en ciertos casos puede matar al agresor, porque no hay ponderación de bienes, o sea, uno puede lesionar un bien de mayor importancia que el que protege. Pero eso es porque uno está ante una agresión ilegítima, por eso es tan importante. Yo creo que lo fundamental de la legítima defensa es eso, ver si realmente uno está siendo agredido y que es necesario repeler esa agresión. Porque también hay que decir, uno tiene que salir indemne de la agresión, o sea, uno tiene que utilizar el medio que sea adecuado para salir indemne. Claro, pero es difícil, digamos, estando en la situación de una agresión ilegítima, digamos, medir la proporcionalidad del medio empleado, porque también está bajo una situación de emoción violenta, ¿no? Entonces juega también el tema de... Es que, continuando con lo que ellos decían, ¿no? Claro. Realmente la legítima defensa, como bien remarcó el doctor, ha sido independizada del estado de necesidad. Sí. Es una especie de estado de necesidad donde la ley, a priori, dice cuál es el bien que debe amparar. Dice, mire, claro, entre esta posible contradicción de bienes, la ley ampara, en principio, la persona que ha sido ilegítimamente agredida sobre el agresor ilegítimo. Sí. De allí, el rasgo característico del instituto es la necesidad, o sea, en la ley expresada como necesidad racional del medio empleado. Esa necesidad racional no es necesidad absoluta. Yo recién decía que el proyecto Tejedor tenía otra solución distinta, establecía la necesidad absoluta del bien empleado. Decía que uno podía defenderse hasta el límite necesario para desviar, y decía desviar con lo cual el peligro. Claro. ¿Sí? O sea, la agresión era un acometimiento y yo podía defenderme hasta desviar el peligro. Eso es necesidad absoluta por una evolución y porque hemos tomado la fuente muy buena del Código Español de 1848, la necesidad absoluta se cambió por necesidad racional. O sea, lo que el raciocinio me indica como racional. ¿Qué se le criticó al Código de Tejedor? Que se olvidaba lo que vos decís, de que no se le puede exigir al agredido la templanza, la serenidad de espíritu que tiene, por ejemplo, un juez en su despacho al resolver. Claro, efectivamente, digamos. Al hablar de racionalidad, dice, mire, usted ubíquese en la posición del agredido, no significa que sea subjetiva, es subjetiva, pero ubíquese y trate de determinar si racionalmente lo que hizo es oportuno y proporcional al ataque ilegítimo realizado. De ahí se pueden construir algunas reglas para determinar esa proporcionalidad. A ver, no son excluyentes, no son determinantes. Un primer indicativo sí está dado por el bien que se defiende y la acción o el bien que se ofende al defenderla. Pero esto no es determinante, ¿sí? Si yo diría esto, podría decir, por ejemplo, que yo a la propiedad no la puedo repeler contra la vida. ¿Por qué no es determinante? Por la modalidad delictiva. Entonces viene la proporción más bien tomada no por los bienes jurídicos, entre, como decía el doctor, entre lo que agrede ilegítimamente el agresor y lo que se defiende, sino entre el ataque ilegítimo y lo que yo utilizo para impedirlo o repelerlo. O sea, no solo en el bien jurídico, sino en el contexto fáctico que implicó esa agresión. Ese contexto fáctico, como dije recién, hay que examinarlo según las circunstancias del caso y desde la posición del agredido. Así es. Ahora bien, pero bueno, durante estas 2 semanas también, imagino yo, fue mesa en todas las reuniones de amigos, en el trabajo. Las personas decían, bueno, yo qué haría, ¿no? Yo qué haría, ponete en su lugar, ¿qué haría si te entraron a robar 7 veces, 12 veces, ¿no es cierto? ¿Vos qué harías en la 13ª vez, en la 8ª vez? ¿Cómo reaccionarías? Y bueno, eso también tiene que jugar, ¿no? ¿Cierto? La historia en sí en particular, como usted decía. ¿Y cómo juega al mismo tiempo los medios de comunicación, ¿no es cierto?, con todas estas semanas, estos días que han pasado, y donde se escuchan muchas opiniones que muchas veces no son, ¿no es cierto?, las más jurídicas en sí, sino más bien desde justamente personas que han pasado por eso o que se dicen libremente qué harían en caso de que suceda eso. Y por ahí se produce un efecto contagio, ¿no? Muchas personas que quizás no tenían un arma, ahora tienen un arma, como sucedió también, me acuerdo, a partir de la crisis de 2002, la crisis económica, que comenzaron a haber hechos de violencia. Los linchamientos, Los linchamientos también. ¿Cómo ven ustedes cómo juegan los medios de comunicación en esta particular figura? Sí, tienen alguna importancia. O sea, como bien marcó el doctor, lo fundamental es la situación de necesidad. Y es cierto que la situación de necesidad varía. O sea, no es la misma capacidad de respuesta del Estado en determinados barrios, por ejemplo, que en otros. Y yo creo que eso es un elemento a tomar en cuenta al momento de
evaluar si hay o no legítima defensa. O sea, la situación de contexto de cuál es la capacidad, porque lo que hace el ciudadano al actuar en legítima defensa es, como el Estado no puede llegar en su ayuda, él mismo se defiende. Claro. Entonces hay que ponderar cuál es la capacidad de respuesta del Estado. Yo creo que eso sí, eso es una opinión personal, pero yo creo que es bastante extendida, de que si obviamente si uno está en un lugar donde lo robaron 10 veces y el Estado nunca llega a tiempo, el Estado realmente lo deja a uno en una situación de indefensión, no respondió adecuadamente, es algo a tener en cuenta. Ahora, esto no implica legalizar la justicia por mano propia, que es un problema muy grave, porque yo creo que todos estamos de acuerdo, más allá de la posición que tengamos, que estos conflictos graves, porque al fin y al cabo también esto es una posición personal mía, yo creo que estos son conflictos y que el ámbito natural de resolución de estos conflictos son los tribunales. O sea, el ámbito natural es el juicio, la sala de audiencias. Ahí hay que dirimir estas cuestiones y no está bueno que los ciudadanos decidan esto por mano propia. Pero bueno, hay que tomarlo en cuenta, digo, como un elemento más. Y vamos a ver en el próximo bloque qué dice la justicia, digamos, en los casos que se han planteado en Salta, cuestiones donde se ha invocado la legítima defensa. Son casos muy aislados, es difícil acreditar legítima defensa. ¿Qué dice la justicia de Salta? Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Los derechos económicos, sociales y culturales garantizan que todas las personas vivan con dignidad, acceder a una educación de calidad sin discriminación ni exclusión, a trabajar por una remuneración justa y en condiciones adecuadas de seguridad, a vivir y desarrollarse en un ambiente libre de contaminación, a tener una vivienda digna y atención oportuna de salud. Hacer valer y difundir los derechos humanos está en tus manos. Somos nuestros rostros y nuestras sonrisas. Somos nuestras manos y el sudor de nuestra frente. Somos nuestros pasos. Somos nuestras huellas. Somos el camino que día con día recorremos. Somos todo lo aprendido y lo mucho que nos falta por aprender. Somos el lugar del cual venimos y esa ilusión de a dónde vamos. Somos nuestra voz y la necesidad de levantarla contra cualquier forma de injusticia. Somos nuestra dignidad. Somos el anhelo de vivir y la experiencia de lo ya vivido. Somos nuestro corazón y la decisión libre de compartir la vida con la gente que amamos. Somos nuestra alma y la firme creencia de que somos parte de algo más. Somos el planeta que habitamos, el oxígeno que respiramos. Somos cada árbol que plantamos. Somos nuestros sueños, nuestra imaginación. Somos esa esencia que convierte formas, sonidos y colores en inspiración. Somos esperanza. Somos ilusión. Somos únicos y somos iguales. Somos humanos y tenemos derechos que protegen lo que somos. Te llamo si lo encuentro. Chao. Gracias por liberarme de mi prisión, ama. Como obsequio, debo ofrecerte 3 deseos. Quiero saber cuál es el presupuesto de vestuario de la presidenta, cuáles son las actas del comité de ministros por el caso de Hidroaicén y cuánto se gasta en elementos componentes de bombas lacrimógenas en un año. No necesitas un genio para obtener información pública, porque no es un deseo, es un derecho ciudadano. Pregunta lo que quieras, empodérate.
quiero un cuadro del zorro pintado por Picasso y también quiero un departamento en el centro que no se vea tan nuevo y que en el baño hay una piscina enorme. Son solamente 3 deseos, ¿no más? Quiero un arcoíris y también quiero viajar a Atacama y también quiero ir a Isla de Pascua y también quiero ir a un elefante. Seguimos en cuarto del intermedio, Roque. Acá Así es, Gonzalo. Bueno, para continuar charlando un tema que, bueno, es tapa de todos los diarios, estamos hablando de la legítima defensa y también, ¿no es cierto?, la justicia por mano propia. Y hemos convocado un juez, a Luciano Martini, un abogado, José Fernando Teixeira, y defensor de la defensa pública, sí. Está el doctor Nicolás Escanda. Bueno, había quedado pendiente una pregunta, digamos. Hablamos ya de cuáles son los requisitos, cuándo se configura o no la legítima defensa. El tema es, son situaciones fáciles, difíciles de comprobar en un juicio. ¿Qué dice la jurisprudencia? ¿Qué dicen los tribunales de justicia en nuestro país sobre el tema? Voy a retomar un poquitito lo que venían hablando. La verdad es que el tema de la legítima defensa y las cuestiones actuales que estamos viendo engloban distintos fenómenos. Hay fenómenos sociales, fenómenos políticos y fenómenos jurídicos que son exclusivamente la interpretación del instituto. Venimos destacando que la legítima defensa tiene mucho que ver con las circunstancias de cada caso. Es frondosa la jurisprudencia. Si usted agarra la jurisprudencia desde el siglo XIX a hoy, es impresionante la construcción de los tribunales, tanto de España, que tiene una fórmula idéntica a la nuestra, como de los nuestros. Pero sirven en cuanto a las cuestiones abstractas, o sea, para determinar lo que venimos diciendo, lo que es la agresión ilegítima, qué es necesidad racional del medio empleado o la provocación suficiente y su inexistencia. Mas no sirven, por ejemplo, para determinar si en un caso concreto hay o no legítima. Eso solamente nos lo va a dar la circunstancia de cada caso distinto y particular. Claro. ¿Tu visión, José? Bueno, particularmente recuerdo haber encarado una investigación científica sobre fallos de la Corte de Salta y encontré muy pocos casos en los que se haya tratado el tema de la legítima defensa, 3 casos. ¿Y en la que prosperaron, digamos? En algunos prosperaron, en otros no. Lo que vimos es la doctrina que dictó la Corte. Por ejemplo, tenemos un caso año 2005, Chura Flores, donde la Corte recuerda que para que exista la legítima defensa tiene que haber una agresión ilegítima actual. En ese caso había cesado la agresión ilegítima, el agredido se retira, vuelve con un palo y termina dando muerte al agresor. Lo que dice ese corte que se hace ya nos lleva a que no exista una situación de legítima defensa por ausencia del primer requisito, que es la agresión ilegítima. Después, en otros fallos posteriores, lo que pudimos ver es el tratamiento del tema del exceso en la legítima defensa, donde lo que se hace es atenuar la pena, no eximir de pena. Es decir, no opera como causa de justificación, sino como atenuante. El Código Penal, en el artículo 35, nos envía a la pena del homicidio culposo, es decir, de 6 meses a 5 años. Recuerdo haber intervenido inclusive en un caso, jurisdicción del norte de Aguaray, Tartagal, donde 2 hermanos entran en riña y uno de ellos termina dando muerte al otro, donde hubo agresiones recíprocas. No se pudo constatar la legítima defensa, no se pudo establecer quién había iniciado la riña, pero sí se determinó que existía un exceso en la legítima defensa de quien había utilizado un arma blanca para repeler un ataque con un palo. Entonces se aplicó una pena atenuada. Eso fue confirmado ya por la Cámara de Crimen en ese momento de Orán y por la Corte de Justicia de Salta. Otros fallos también nos recuerdan los elementos de la legítima defensa del tercero, donde lo que debe primar es la ausencia de provocación suficiente por parte del tercero que va a defender. Es decir, si hay 2 personas que están, por ejemplo, en una riña y viene un tercero a querer defender a alguien, ese tercero puede defender a cualquiera de los 2 contendientes siempre y cuando ese tercero no haya provocado la riña. Entonces, bueno, esos son los fallos que hemos podido ver en Salta. En conclusión, lo que vemos es que es muy estricta la jurisprudencia, es muy estricto el criterio judicial a la hora de establecer la procedencia de los requisitos de la legítima defensa,
Esto es así porque se la conceptualiza como una excepción del principio, donde el principio es la prohibición de matar. Claro. La excepción a esa regla, a ese principio, es el permiso de matar en este caso. De acuerdo a las circunstancias, puede ser de lesionar también, no siempre va a terminar en homicidio, pero sí, la prohibición de cometer delito y la excepción, el permiso. Claro. Entonces, siempre toda excepción se tiene que tratar de manera restrictiva. Claro. Así lo hace la jurisprudencia. Si bien entendemos que no hay una obligación de parte del imputado de la defensa de la carga probatoria en términos generales, porque la carga de la prueba incumbe a la parte acusadora, en estos casos puntuales creemos que sí se puede hablar de cierta obligación probatoria de quien alega la legítima defensa, cuando menos de llegar a probar la concurrencia de los requisitos de este instituto en grado de probabilidad, para así habilitar cuando menos que se llegue a una duda sobre la infracción a la regla. Si eso es así, tiene que resolverse a favor del imputado. En muchos de esos casos que no se alcanza ese estándar probatorio, lo que vemos es que se deciden por el exceso en la legítima defensa, o sea, un exceso generalmente por intensidad, donde el medio empleado para repeler el ataque excede la proporcionalidad respecto del medio que se ha empleado para atacar. Generalmente así se está resolviendo en la jurisprudencia local. Nicolás. Sí, no, bueno, yo coincido con el doctor Teixeira de que son bastante estrictos a la hora de aplicar la legítima defensa a los tribunales. Es importante la aclaración que hizo el doctor Teixeira con respecto a la carga de la prueba, que me parece interesante. Si uno como defensor logra introducir una duda con respecto a si hubo o no hubo legítima defensa, esa duda tiene que operar a favor del imputado en virtud del indubio pro reo, y tiene que resolverse la absolución. O sea, si uno en el juicio logra introducir, aunque sea una duda, no tiene que probar con certeza que hubo legítima defensa. Y después, bueno, nosotros la verdad, yo trabajo en el orden federal y nunca he visto casos de legítima defensa, la verdad. Ha planteado algo interesante en el bloque anterior que tiene que ver, digamos, la legítima defensa cuando estamos frente a situaciones donde hay violencia de género, digamos. Mencionabas que había un proyecto de ley es un tema interesante que surgió a raíz de determinados casos donde la mujer es víctima de violencia de género reiterada, hechos de violencia, y la mujer tolera esos hechos de violencia. E incluso supongamos que alguno los denuncia y el marido puede ir preso un tiempo, vuelve a salir, y ante un nuevo hecho de violencia la mujer no reacciona inmediatamente. Supongamos la mujer es víctima de violencia de género y el marido se va a dormir. Y en ese momento en el que el marido está, a Lorena Bobbitt, la escena esa, desarmada, o sea, está sin posibilidad de defenderse, y la acción al sol, la mujer va y lo mata, o lo hiere gravemente. Bueno, hay toda una discusión que ahí, si uno aplica la doctrina clásica, no habría legítima defensa, por lo que explicó muy bien el doctor Teixeira, de que la agresión ya ha cesado. Entonces, ahí ya uno no puede defenderse, uno no puede repeler una agresión que ya ha cesado. Pero hay algunos autores, por ejemplo, hay una chica que trabaja en la Defensoría General de la Nación, que es Julieta Di Corleto, que escribe, que estudió en los Estados Unidos. Ella propugna que en esos casos, por ejemplo, tiene que haber tiene que operar la legítima defensa. Y trae unas ciertas teorías norteamericanas, que es el síndrome de la mujer golpeada, que es The Battered Woman Syndrome, que dice que acá hay una espiral de violencia y que no puede considerarse la agresión como algo lineal, y que, bueno, que traen los tratados internacionales, ¿no?, de protección contra toda forma de violencia contra la mujer, y en estos casos dicen que la legítima defensa tiene que tener un carácter extensivo y aplicarse a estos casos. Es un debate interesante, porque por un lado uno ve muchas situaciones de mucha injusticia, de por ahí condenar a cierta gente que ha sido víctima de violencia constante. Pero como decía, siempre está el problema también de legitimar la venganza privada o la justicia por mano propia, que eso no es saludable como sociedad que lo legitimemos. Exactamente. Bueno, yo me quedaba pensando también un poquito lo que hablan los doctores, y también se me venía por ahí en la mente antes de empezar el programa, bueno, haciendo un poco, ¿no es cierto?, de historia para atrás, inclusive acudimos a la Biblia. Bueno, hablamos de Caín y Abel, ¿no es cierto? El primer homicidio que podemos tener figurativamente hablando. Y parece, bueno, el ser humano es complicado, somos complicados, ¿no es cierto? Pero leía también esta semana que justamente en Islandia tiene una tasa de homicidio, un homicidio cada 8 años, ¿no? Entonces, yo me pregunto, bueno, ¿qué pasa en Islandia y qué sucede en nuestro país? ¿Y qué sucede en nuestra provincia? Que en Salta creció la tasa de homicidios
tienen registro, hay estadísticas. La tasa de violencia, seguramente. Sí. Estamos en una sociedad más violenta. Uno abre los diarios y encuentra hechos, digamos, asaltos que terminan en homicidio. Uno tiene un familiar que sufre un robo, ¿no es cierto? Y cada vez con mayor agresividad. Uno lo percibe en la sociedad. Sí, yo la verdad, como digo, no soy operador del sistema judicial, por ahí los doctores. Sí, a ver, no tengo cifras completas. Claro. Creo que Salta no escapa a la ola de violencia que lamentablemente vive todo el país. Sin embargo, hay una gran distinción, por ejemplo, entre Salta y otras grandes ciudades. No puedo comparar la provincia de Salta con lo que hoy se está viviendo, por ejemplo, en Gran Buenos Aires. Claro. Sí, creo que hoy... Pero tampoco con Islandia, digamos. Pero tampoco con Islandia. Claro. Reitero que ha subido la violencia. Hay delitos más violentos. Creo que se están multiplicando las tasas, lamentablemente, de homicidios. Estoy hablando de homicidio doloso. Pero no se trata del homicidio doloso, por ejemplo, el motivo o ocasión del robo, o el agravado que es para robar. Claro. Normalmente acá seguimos manejando, también son lamentables, pero delitos de índole pasional, delitos en reunión de amigos, por el alcohol. Claro. Pero no lo que vemos en los diarios y en la televisión de Buenos Aires, donde hay una marcada inseguridad del ciudadano. Algo tenemos, pero no, gracias a Dios, no hemos llegado al nivel que sí están viviendo otras provincias. Así es. Bueno, y respecto al endurecimiento de las penas, me acuerdo también, por ejemplo, lo que se llamaba en su momento el efecto Bloomberg, ¿no? Que toda la sociedad salía a reclamar mayores penas, mayores condenas, ¿no es cierto? ¿Hace bien por ahí la sociedad esperar en el sistema judicial soluciones que quizá no sean del sistema judicial, ¿no es cierto? A veces el sistema judicial llega tarde. Sí, yo soy en ese sentido bastante crítico, si se puede decir. Yo sí creo que el sistema judicial puede dar un montón de respuestas que hoy está intentando dar, pero no logra dar del todo de forma satisfactoria. Yo lo que decía, a mí siempre me gusta insistir en esto, los conflictos estos graves hay que resolverlos en un juicio. Claro. Y en mi opinión personal es que si es un juicio por jurado, mejor. Obviamente eso ya es más discutible. Sí. Tema de otro programa, ¿no? El juicio por jurado. Pero el tema es ese. Sí. El tema es que por ahí no puede ser que uno tenga un conflicto de mucha gravedad. Este tema del carnicero, claro. El otro tema del médico. Y que esto llegue a juicio de acá a 5 años, por ejemplo, o a 4 o 5 años. Eso me parece que de eso sí tiene que hacerse cargo la justicia. Y lo fundamental sería que ese grave conflicto se lo lleve rápido a una sala de audiencias y que la sociedad, porque también aprenda, o sea, el resultado de ese juicio va a ser aleccionador y sobre todo también va a ser reconfigurador de la violencia. O sea, ese conflicto nadie puede decidir si fue una legítima ofensa, solamente lo pueden decidir los jueces. Efectivamente. Y está bueno que Salta en ese sentido, yo creo que está haciendo todo un esfuerzo por hacer un proceso penal más ágil, más rápido, que no significa un proceso tampoco sin garantías, significa simplemente un proceso donde se eliminan las burocracias que no tienen sentido y que lleguemos rápido a juicio, y eso, los juicios orales, públicos, transparentes, donde estos conflictos se diriman. Me parece que ahí es donde la justicia puede ayudar. Hacer un gran aporte. Quiero completar con el tema del endurecimiento de las penas. Ya en el siglo XVIII, Beccaria decía que no por ser más duras las penas son más eficaces. Sostenía también que muchas veces por endurecer las penas se hacen de imposible cumplimiento, por lo cual tampoco sirven como ejemplo. Claro. Está bastante demostrado, creo que todos lo compartimos, que prever escalas más altas por los delitos no significa, bajo ningún punto de vista, cumplir más eficazmente los fines de prevención general de la pena. Era una cosa. Claro, sí, bueno, pero una observación interesante, digamos. En la mesa salió el tema de la emoción violenta. Digamos, ¿cómo juega ya cuál es la salud que tiene hoy en este instituto, digamos, la emoción violenta? ¿Lo vemos presente en los planteos defensivos? Son dos cosas distintas. Si concurre legítima defensa, no hay delito. Claro. Si no hay intención, no hay delito. El exceso un atenuante, ¿verdad? Es un atenuante de pena, pero sigue siendo una cuestión de la parte general. Claro. La emoción violenta es un homicidio atenuado. Claro. O sea, es un homicidio específicamente, donde deben concurrir ciertas condiciones que son bastante dispares con la legítima defensa. Acá estamos hablando de un ánimo exacerbado, hay que estudiar las causas, hay que ver si es justificable, claro. Hay que ver la performance anímica, claro. Que lo invoca. El perfil psicológico, si era una persona o no violenta. Pero es una figura atenuada, especial de la parte
especial del Código Penal. ¿Sí? Claro. No tiene mucho que ver con la legítima defensa, que es una causa de justificación. Claro, clarísimo. Bueno, agradecerles muchísimo, ¿sí? Agradecerme el tiempo que es tirano en la televisión, pero bueno, creo que fue un honor, ¿no? Un placer. Sí, la verdad que aparte una mesa bien integrada, ¿no? Sí. Un juez, un abogado, un defensor oficial, un defensor público, y bueno, hablar de temas. Este tema, bueno, que realmente preocupa mucho a nuestra sociedad y bueno, por eso están también los funcionarios de la justicia, también estamos los abogados, toda la sociedad para tratar de trabajar y tener una mejor sociedad, ¿no? Un mejor país. Muchísimas gracias, doctores. Nos vamos, Gonzalo, pero antes agradecemos a los amigos de Inolvidable por el excelente catering, los amigos de Gran Burgo, le agradecemos muchísimo, están los sanguchitos ahí, nos están esperando, así que vamos rápido. A Sergio Arancibia, a Marcelo Ubierna, muchas gracias. Excelente asistencia técnica como siempre, ¿no? Brillante. Bueno, hasta la semana que viene, amigos, esto fue Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Muchas gracias.